El ministro del Interior, Armando Benedetti, hasta ahora uno de los intocables y todopoderosos de la política colombiana, atraviesa uno de los momentos más difíciles por cuenta de diferentes circunstancias, la más reciente el allanamiento ordenado por la magistrada de la Corte Suprema, Cristina Lombana, a una de sus propiedades. Aunque todavía no hay mucha información disponible, lo que se sabe es que el allanamiento a la mansión de Benedetti en Lagos de Caujaral, muy cerca de Barranquilla, fue ordenada por Lombana en el marco de una investigación que se adelanta en contra del ministro por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con un supuesto préstamo de 3.600 millones de pesos que le habría hecho el empresario Euclides Torres y con el presunto favorecimiento que Benedetti habría hecho a una empresa de Torres con una ley impulsada por él mientras fue senador de la República. Con base en los elementos que recaude la magistrada Lombana, tendrá que definir si proyecta o no una solicitud para que Armando Benedetti sea capturado mientras avanza el caso, petición que en cualquier circunstancia tendrá que pasar por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que definirlo en sala plena. Por cuenta de los insultos y descalificaciones contra la magistrada Cristina Lombana, la Procuraduría decidió iniciar una indagación preliminar en contra del ministro del Interior, Armando Benedetti, a lo que se sumaron voces de rechazo por parte de la Corte Suprema en pleno y de la Corporación Excelencia en la Justicia. A Benedetti lo defiende el gobierno, comenzando por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Justicia encargado. Luego de este episodio, el ministro Benedetti quedó en el peor de los mundos. Primero, podría ser sancionado disciplinariamente por la Procuraduría. Eventualmente, la Corte Suprema podría ordenar su captura, sumado a que recientemente se confirmó que le quitaron la visa para entrar a Estados Unidos y que fue incluido en la lista Clinton, imposibilitando cualquier transacción a través del sistema financiero internacional. El ministro Benedetti ha cazado demasiadas peleas al tiempo, lo cual podría terminar pasándole factura. La pregunta que surge es si pese a este episodio Benedetti seguirá siendo la voz cantante del gobierno Petro o si finalmente podría quedarse sin puesto y sin poder. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. A través del decreto 1166, el Ministerio de Vivienda, ese que firmó los cambios a la hora de las licencias de construcción, se desató toda una polémica en el país. Es que el gobierno eliminó las licencias de construcción como un requisito a la hora de hacer mejoramientos de vivienda, una decisión que dice el gremio, que dicen los expertos, puede comprometer hasta 12.5 billones de pesos. La historia de este decreto arranca el 4 de noviembre pasado, cuando fue firmado por la cartera de vivienda, y dice el decreto que ya no será obligatorio tramitar una licencia de construcción para aquellos proyectos de mejoramiento de vivienda. En esos casos bastará con un certificado emitido por un profesional que garantice que se van a cumplir las normas técnicas, las normas urbanísticas y sobre todo las estructurales. Aunque el gobierno justifica este cambio alrededor de la construcción en Colombia en la necesidad de simplificar los trámites y facilitar el acceso a subsidios, especialmente en zonas rurales o en municipios donde hay baja capacidad institucional para el trámite de esas licencias, los expertos y gremios advierten que esta desregularización del licenciamiento lo que pone en riesgo es la seguridad de las familias y también la transparencia en el uso de esos subsidios que llegan de recursos públicos. Es que si no se tramitan licencias de construcción, no hay cómo verificar el estado de las construcciones, qué tipo de construcciones se están haciendo y en el caso de los subsidios, a quién se le entrega la plata. Por ejemplo, cuando sean construcciones que cumplan las normas de sismo resistencia o de seguridad estructural. El decreto también reabre el debate sobre las propuestas y los cumplimientos de este gobierno alrededor de la vivienda social en Colombia. El gobierno se había comprometido a desarrollar 400.000 mejoras de vivienda. Hasta ahora, cuando ya tiene el sol atrás, el gobierno solo ha entregado subsidios a 50.000 hogares. Cada uno equivale a unos 32 millones de pesos, lo que representa una inversión total de 12.5 billones de pesos, que ahora con este decreto, con el 1166, podría entregarse a proyectos que no necesariamente tengan licencias de construcción. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue.
6:49 a.m. Trabajador a la Junta Directiva de Ecopetrol por primera vez en 74 años de historia y tras la modificación de los estatutos durante la Asamblea Extraordinaria del día de ayer, donde se impuso esa propuesta con el 91% de los votos en medio de un quórum que llegó al 97%. Un movimiento cantado, impulsado por el gobierno nacional y prometido por el propio presidente Gustavo Petro desde comienzos de su gobierno, en agradecimiento por el apoyo de los sindicatos a su campaña y claro, por el giro de 2.033 millones de pesos por parte de la USO, Unión Sindical Obrera, que reúne a 23.400 afiliados de la empresa, es decir, más de la tercera parte del total de trabajadores de Ecopetrol, que a pesar de ser bien afines al petrismo han venido dando, sin embargo, un giro importante en los últimos meses y convirtiéndose esa USO en una piedra en el zapato para el gobierno nacional por la molestia frente a dos temas en particular. Uno, por la batalla legal entre la DIAN y Ecopetrol, que en las últimas horas arreció nuevamente, ahora por el cobro de 17.000 millones de pesos a la refinadora de Cartagena en las importaciones de combustible, sumándose a los 1.3 billones de pesos que ya le reclama la DIAN a Ecopetrol por ese mismo concepto y desatando la molestia de los trabajadores de la USO, que aseguran podría terminar golpeando financieramente a Ecopetrol, impactando 210.000 barriles diarios de suministro de diésel, gasolina corriente, gasolina de aviación y nafta, y dejando en la calle hasta a 4.600 trabajadores de la empresa. Y en segundo lugar, el segundo gran motivo por el que la USO viene convirtiéndose en piedra en el zapato para el gobierno tiene que ver con su abierta oposición a vender el negocio en la cuenca del Permian en los Estados Unidos. Un negocio chimbo, a juicio del presidente Gustavo Petro, pero negocio que es el más rentable de todos los que tiene Ecopetrol, donde hace fracking desde el año 2023 en asocio con la Oxy, cuya venta le costaría a Ecopetrol el 15% de la producción de hidrocarburos. Una razón de peso que ha llevado a la USO a oponerse de manera abierta a la venta del Permian, amenazando incluso con la posibilidad de convocar a marchas si se llegan a vender esas inversiones. No obstante, habrá que ver ahora cómo reaccionan tras la inclusión de un trabajador a la junta de la empresa, junta sobre la cual recae precisamente esa decisión de si vender o no esos 1.800 millones de barriles de reservas que están ahí en la cuenca del Permian. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7:54 a.m. Leo detenidamente una sencilla y clara recensión del libro Hiperdesconexión, de la pedagoga y divulgadora de neurociencia Marta Romo, hecha por la periodista Pilar Jericó del diario El País. La nota me hace pensar en la paradoja de estar cada vez más conectados tecnológicamente y al mismo tiempo más desconectados de nosotros mismos, de las personas que amamos y de lo esencial. Ella cree que el uso de pantallas, la gran cantidad de estímulos rápidos, el ocio efímero impacta de manera directa nuestra atención, nuestra memoria, nuestro sueño, nuestra calma mental y nuestras relaciones. El texto deja claro que el estar siempre conectados nos permite perder la vida real, dejar de estar presentes. A mí me gustó mucho el texto porque nos hace entender que no podemos despreciar la tecnología, pero necesitamos comprender que ella no puede ser el centro de nuestra vida. Es una herramienta nada más, una herramienta que hay que usar, pero que también hay que saber soltar. Nosotros necesitamos aprender a liberarnos de ella en momentos precisos, sabiendo diferenciar entre teclear y escribir a mano, entre un abrazo y un mensaje de WhatsApp. Sabemos que el cerebro no procesa igual los estímulos digitales que los físicos o los más lentos. El exceso de estímulos fragmenta la atención, reduce la profundidad del pensamiento y genera un cansancio que no se calma con descanso digital. Por ello, ella cree que hay que trabajar en 3 esenciales muy concretos. Primero, atención plena, estar realmente presente, esa capacidad de saber por qué y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, de sentir cada experiencia, siendo capaces de mantener la atención en una sola cosa. El segundo, el descanso real. Ojo, no solo tiempo libre, sino desconexión significativa. No es simplemente no hacer nada o dejar de trabajar, sino desconectarse de los estímulos que saturan tu mente y permiten que tu cerebro, tu sentido y tu alma se regenere de verdad. Porque hay algunos que descansan haciendo maratones de series. No creo que sea descanso. Y lo tercero, relaciones profundas. Reconectar con lo que da valor.
reconectar con quienes importan. Se trata de cultivar vínculos reales, presenciales, honestos y empáticos, donde haya tiempo para escuchar, para mirar a los ojos, para compartir silencio y sentir al otro. Oye, si sigues hiperconectado, vas a perder el sentido de la vida y el hastío te va a llevar por delante.